Ahondar más en esta situación que está viviendo el estado de Puebla, al centro del país, tras la muerte de Miguel Barbosa. Saludamos a Ernesto Aroche, quien es periodista del Lado B Puebla. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Y son 11 años y 7 personas las que han estado al frente del gobierno del estado. Desde luego, cada situación ha sido particular, pero ¿qué ha significado esto y qué significa el día de hoy esto para el estado? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, Elizabeth. Pues sí, como comentas, hemos tenido un desfile amplio de personas a cargo del gobierno en el estado de Puebla en los últimos años. Digo, así un poco ha sido producto de decisiones políticas, ¿no? Como la de, por ejemplo, buscar coincidir las elecciones locales con las elecciones federales. Eso nos hizo tener un gobernador de 1 año 8 meses. Y después, bueno, incidentes de la naturaleza, incidentes que no teníamos planeados, pues no teníamos en el escenario, como la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, nos hizo, bueno, empezar con este desfile de personas a cargo del gobierno, ¿no? Eso nos deja en el estado en una incertidumbre política, pues, ¿no? Sí ha sido, a partir de esa situación, ha sido una situación complicada en términos políticos. Sobre todo en el cambio, bueno, en la caída del helicóptero y lo que trajo consigo y el cambio que significó eso, ¿no? El estar obligados en el 2019 a una elección extraordinaria donde ganó Luis Miguel Barbosa y eso lo llevó al gobierno, pero le dejó poco margen de maniobra, me parece, en la entidad, sobre todo porque además después de que él toma el poder, si él llega al poder en agosto de 2019 y a los pocos meses, en marzo de 2020, inicia la pandemia con lo que también trajo, pues en términos sociales, en términos políticos, ese ralentizar, ¿no? La administración, ese ralentizar la acción de gobierno. Y ya bueno, ahora volvemos a entrar en esta situación de estar obligados a esperar a la decisión de nuevas personas para que terminen el periodo de gobierno, Alejandro. Ernesto, tras el fallecimiento de Miguel Barbosa, ¿qué sigue para el estado de Puebla? Estamos a la espera de que el Congreso local convoque a una sesión extraordinaria. ¿Cuál es el análisis de todo esto? ¿Qué se espera de estos trabajos también? Pues Elizabeth, como comentas, ya en este momento quien quedó como encargada de despacho o como gobernadora interina es la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, en lo que el Congreso sesiona para decidir quién va a ser la persona que termine el periodo, ¿no? Esa es una decisión que queda en manos del gobierno y ahí es donde está en ese momento pues el juego político, ¿no? Uh-huh. Que además no perdamos de vista pues el contexto en el que ya se estaban definiendo las personas aspirantes a suceder a Luis Miguel Barbosa, ¿no? Y eso también ha traído un juego político ahí, un estira y afloja entre diferentes fuerzas políticas, ¿no? Una de las más visibles, que además era una confrontación que mantenía el gobernador, y eso lo hacía muy visible, pues, era la que tenía con el actual dirigente de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Así es. Y que se ve que en este momento es una de las figuras que buscará incidir en la decisión de quién será la persona que se quede en la Cámara, en la gobernatura. También es cierto que el grupo del gobernador es un grupo que, a pesar de que estaba en el gobierno, el gobernador los dejó crecer muy poco, ¿no? En términos políticos, y eso hace que tengan en realidad poca fuerza política per se, pues, ¿no? Como para pensar que por ahí podría estar el sucesor, o por lo menos más bien el sustituto de Luis Miguel Barbosa. Y por supuesto, pues no olvidamos la decisión que pueda tomar o el interés que pueda tener el presidente de la República, ¿no? En mover sus fichas para ver quién coloca en la gobernatura para que terminar el periodo hasta 2024. Por supuesto, la injerencia que podría tener él, pues, como parte del movimiento que también encabezaba en el estado de Puebla Miguel Barbosa. Entonces, para definir, se esperaría a una persona que concluyera el periodo y después de esto se convocara a las elecciones ordinarias. No se convocaría a unas elecciones extraordinarias, Ernesto. No. En ese sentido, la Constitución Política del Estado es muy clara. Si el deceso o la ausencia permanente de la persona que está a cargo del gobierno se da en los primeros 2 años de gobierno, se convoca una extraordinaria, que fue lo que pasó cuando falleció Marta Erika Alonso. Sí. Pero pasado ese periodo, es decir, pasado los 2 primeros años, ya la definición de quién es la persona que gobierna en caso de ausencia recae exclusivamente en el Congreso del Estado, y ahí es donde se tomará en ese momento la decisión. No hay mucha claridad en este momento
momento de los tiempos, ¿no? Es decir, en ese sentido, la Constitución no es clara, solamente dice que será la Cámara de Diputados. Tampoco está claro si solamente será con la mayoría simple, que en este caso, si fuese mayoría simple, Morena, al controlar, al tener la mayoría en el Congreso del Estado, podría definir sin mayor problemas quién será el sucesor, pero no está claro si es una mayoría simple o es una mayoría calificada, y ahí sí tendrían que entrar en juego los partidos opositores, ¿no? Así es, unas lagunas que podrían hacer una diferencia. Ernesto Aroche, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde para platicar de este tema. Gracias a ustedes. Buena tarde.